más paridad haya, tenemos menos riesgo de padecerlo, 38% en multíparas versus 38% multíparas de más de 5 nacidos vivos, y la edad al primer nacimiento incrementa el riesgo. Esto es prácticamente la edad tardía al primer nacimiento. La lactancia materna reduce en 4% el riesgo por cada año de lactancia, que es básicamente entre menos embarazos se tengan, entre más ciclos menstruales se hayan tenido y mayor exposición estrogénica se tenga, mayor va a ser el riesgo de cáncer de mama. Los factores de riesgo para cáncer de mama se dividen en factores de riesgo mayores y menores, y dentro de los mayores vamos a tener las mutaciones de los genes reparadores que ya vimos, BRCA1 y BRCA2, que algún familiar en primero o segundo grado haya tenido cáncer joven, antes de los 50 años, o que haya tenido cáncer bilateral, porque como dijimos, los casos de cáncer cuando son órganos par que se tienen de forma bilateral nos apuntan mucho hacia causas genéticas. A las pacientes que ya en estudios pasados se han detectado lesiones precursoras de cáncer, o que la misma paciente haya tenido antecedente personal de cáncer de mama antes de los 40 años, aumenta el riesgo de recurrencia. Y la densidad mamográfica aumentada, como dijo su compañero, nos va a evitar también es el principal limitante de la mamografía, la densidad del seno, entonces también nos va a limitar la sensibilidad del estudio. Dentro de los factores de riesgo menores se considera la edad, en donde consideramos a una mujer de riesgo a partir de los 40 años, los factores reproductivos, esto de que o no haya tenido hijos o haya tenido hijos pero a edad muy tardía, las enfermedades benignas como enfermedades enfermedades de mama, quistes, miomas abajo, arriba, enfermedad fibroquística de mama, nos dan estas. El sobrepeso y la terapia de reemplazo hormonal para las pacientes postmenopáusicas también se considera un factor de riesgo menor, así como la ingesta de alcohol. Entonces, la base del tamizaje, el gold estándar, va a ser la mamografía. El ultrasonido se considera un complemento para la evaluación por mamografía, y es útil el ultrasonido cuando tenemos hallazgos en mamografía que no son concluyentes. Entonces nos podemos apoyar del ultrasonido, sobre todo en las pacientes jóvenes y con tejido mamario muy denso. Para fines de tamizaje, en mujeres con implantes siguen las mismas indicaciones, solamente se dificulta la técnica por el implante, pero las indicaciones de mastografía son exactamente las mismas. Ya le había hablado Cigarro un poquito sobre los factores de riesgo. Pues tenemos básicamente en todas las pruebas que tengamos tanto falsos negativos como falsos positivos. En el caso del falso negativo es que un resultado por mastografía resulte normal, pero que no se descarte el cáncer de mama, sobre todo en aquellos pacientes con mamas muy densas o que tienen sí factores de riesgo. Alrededor del 20 hasta el 30% de los cánceres de mama en mujeres que ya están en edad de hacerse una mastografía, pero que todavía conservan la mama muy densa, entre los 40 y 49 años, no van a ser detectados por este medio, y 10% de los cánceres de mama en mujeres de más de 49 años tampoco van a ser detectados por mamografía. Luego tenemos también la posibilidad de tener falsos positivos, es decir, que tengamos resultados anormales que den lugar a que hagamos alguna intervención en la paciente, pero que finalmente no se detecte que fue maligna. Y una mujer que se hace de forma rutinaria la mastografía anualmente entre los 40 y 49 años tiene por lo menos un 30% de probabilidades de recibir al menos un falso positivo, que como hablábamos la clase pasada, pues genera ansiedad, genera que se sobrediagnostique.
Las mujeres que no tienen síntomas, porque el chiste es detectarlo a tiempo, es cuando todavía estamos en la etapa preclínica, entre los 40 y los 49 años de edad, que tienen riesgo medio, entonces se realiza de forma anual. No hay factores de riesgo mayores. En las mujeres de entre 50 hasta los 74 años, la mastografía es cada 1 a 2 años. Y mayores de 74 años se realizan la mastografía si tienen buena salud. Si tienen algún factor que ya no contribuye al riesgo, pues entonces se pueden dejar de realizar la mastografía. Pero las indicaciones para hacérselo cambian cuando tenemos factores de riesgo mayores para cáncer de mama, y entonces se hace a partir de los 30 años de edad. Y si se sabe que son poseedoras de la mutación BRCA1 o BRCA2 o que tienen familiares de primer grado. En todo caso, las mujeres que por factores genéticos o porque tuvieron un familiar joven en primer grado con antes de 50 años que es indicativo o cáncer bilateral, que es indicativo de factor de riesgo genético, en estos casos que el tejido a lo mejor es denso, se pueden apoyar también como complementario del ultrasonido. En la clase de genética habíamos visto un caso que nos pusieron un video de una paciente que le hizo estudio genético y se le juntaba y se quitaba los senos. ¿Ya está eso o todavía no? Es muy viable. Sí se puede realizar. La prueba BRCA1 y BRCA2 está disponible. Y la mastectomía, si la paciente así lo quiere, también. De hecho, lo vamos a ver, creo que no es aquí, sino más bien cuando vemos cáncer de mama. ¿Y si tienes el gen mutado, qué porcentaje tienes? O sea, va a estar. Es que el gen mutado es autosómico dominante. O sea, en realidad ya tienes el primer kit. Si tienes otra mutación, tienes mucho riesgo de que lo presentes. Y acuérdense que no solamente es mama, dependiendo de cuál sea, sino también puede ser ovario, a los tumores estrógeno dependentes. Autosómico dominante es 75%. No, eso es entre padres. O sea, ese podría poner el 75% de que heredes la mutación. Pero si ya tienes la certeza de tenerla, Ya que la heredaste. entonces sí puedes optar por hacerte, por quitarte la glándula mamaria y reconstruir con implantes antes. ¿Qué fue lo que hizo Angelina Jolie? Ese es el caso más conocido. Entonces, las mujeres que tienen hermanas o madres, es decir, familiares de primer grado que tuvieron cáncer premenopáusico o antes de los 50 años, se realizan la mastografía a partir de los 30 años de forma anual o 10 años antes de la edad de diagnóstico del paciente afectado, es decir, de su mamá o de su hermana. Si alguien, por ejemplo, tuvo cáncer de mama a los 40 años justo, igual le tocaría 30 años. Si tuvo a los 45, le tocaría a los 35 años, lo que resulte más tardío para evitar también la exposición. Las mujeres con antecedente de radioterapia entre los 10 y los 30 años, que es común, por ejemplo, en linfomas, que se tengan los linfomas de Hodgkin que se presentan en etapas tempranas y que cuando están localizados solamente reciben radiación, a esas mujeres también se les considera para hacer screening antes de tiempo, entonces inician después de los 8 años después de la radioterapia, pero si fue muy jóvenes, por ejemplo a los 10 años, nos esperamos hasta los 25 años. Siempre se trata de que sea lo más tardío. Y en algunos tipos de neoplasias ya establecidas se sigue haciendo mastografía anual desde el diagnóstico. En neoplasia lobular estamos hablando de tipos de neoplasias en cáncer de mama, hiperplasia ductal, cáncer ductal y cáncer de mama invaso o de ovario. Seguimos la mastografía por el riesgo de recurrencia. El ultrasonido mamario, aunque nos sirven mamas más densas, todavía no existe evidencia suficiente para que sea el único estudio de imagen que se haga para determinar si un paciente, como tamizaje para determinar si un paciente tiene riesgo o no de cáncer de mama. Entonces, el grupo que se beneficia son aquellas mujeres con mamas más densas, mujeres de menos de 30 con riesgo de cáncer de mama o mayores de 30 que a partir de los 30 se tienen que hacer su mastografía como complemento. La autoexploración se recomienda a la población a partir de los 20 años de edad, se hace entre los días 5 y 7 después del sangrado menstrual.
básicamente para que las mujeres vayan conociendo la textura, la forma de sus mamas y puedan detectar tempranamente cambios que tengan, a pesar de que es una técnica un tanto, pues, así. Si lo hace alguien que no está relacionado con ciencias de la salud, que no sabe cómo hacerlo correctamente, pues puede hacerse de forma incorrecta. Entonces, por eso es recomendable que la exploración se haga por lo menos una vez al año con ginecólogo o un profesional de la salud para enseñarle bien a la paciente cómo se debe de hacer y ya después ellos lo sigan haciendo. Pero por lo menos en exploración de examen físico a partir de los 20 años cada uno a 3 años de edad. Y es una técnica que si ya tienes factores de riesgo mayores, pues no va a ser suficiente. Entonces, ya lo saben, se hacen movimientos. La paciente puede ser frente al espejo o acostada, movimientos circulares de adentro del pezón hacia afuera en ambas mamas y también tocamos en diagonal y en vertical. La fuerza de la yema de los dedos es algo similar a lo que se hace en tocar ganglios, porque finalmente estamos tratando de tocar también masas. Entonces, un tacto sin tanta presión, pues puede no ser suficiente para identificación de tumores. Es una buena práctica, pero no es suficiente. La resonancia magnética tiene mucho más sensibilidad que la mastografía, pero pues tenemos como inconveniente el costo del estudio. Entonces sí se puede utilizar, pero solamente como un complemento. La mastografía sigue siendo la base y entonces podemos utilizar resonancia magnética en aquellas portadoras de BRCA1 y BRCA2 comenzando a los 30 años de edad, en antecedentes de radiaciones de tórax a los 25 años u 8 años después de la radiación, en síndrome de Li-Fraumeni o en cáncer de mama de reciente diagnóstico como complemento. También para el estudio de ambas mamas. Cuando ustedes mandan una mastografía, que generalmente en octubre pues como ya es una campaña mundial, muchos hospitales y muchos sistemas de salud realizan el estudio como parte de las campañas a población abierta y entonces ya te envían a primer nivel de atención con los resultados. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados? Nos los indican con la clasificación de VIRAX, en donde VIRAX 0 significa que no fue como muestra insuficiente. No requiere evaluación adicional, puedes complementar dependiendo de los factores de riesgo de la paciente, ya sea con ultrasonido o con resonancia magnética. VIRAX 1 significa que la mamografía no tiene hallazgos por imagen que sean sugestivos de algún nuevo crecimiento. VIRAX 2 significa que no hay cáncer, pero que sí se encontraron algunos hallazgos benignos que pudieron ser inflamatorios. VIRAX 3 es hallazgos un poquito más inciertos, probablemente benignos, pero ahí ya empieza a haber algo de sospecha, de 3 en adelante. El 4 se divide, subclasifica en tres. El 4 se subclasifica en tres etapas, que es la 4A, 4B y 4C, y 4 ya es sospecha de malignidad. El 4A es de baja sospecha de malignidad, 4B de media sospecha de malignidad y 4C de alta sospecha de malignidad. El 5 es lesiones de muy alta sospecha de malignidad y el 6 es un cáncer ya establecido por imagen. Entonces, ¿qué le vamos a hacer al estudio? ¿Qué era el PPP que decía ahí? Valor predictivo positivo. Del 2% en 4A, del 2 al 10%, del 10 al 50% en 4B y del 50 al 95% en 4C. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de VIRAX 3, en donde ya empieza a ser incierto el hallazgo, se tiene que enviar a segundo nivel de atención para vigilancia por el ginecólogo. De 4, donde ya la sospecha de malignidad es más alta, debe de ser enviada a clínica de mama o a oncogine otra vez para la toma de biopsia guiada por ultrasonido. Entonces, la sospecha clínica de tumor tiene que ser motivo de referencia inmediata. Cuando tienen primer nivel de atención, recuerden sus
referencias siempre contienen ahí de en cuánto tiempo, básicamente es un en cuánto tiempo le doy la cita. Referencia inmediata es dárselo lo antes posible, y cuando le ponen que no es urgente, pues sí puede durar unos 3-6 meses dependiendo de dónde estén para que le llegue. Entonces, clínica sugestiva, más de 30 años, que tenga alguna tumoración palpable de mama sin explicación como sin dolor, más de 50 años, que ya tenga descarga o retracción y los cambios en la piel sugerentes, es de más de 30 años que tenga un ganglio axilar que es inexplicable. Y si encuentro masas o tumoraciones ya establecidas, entonces la referencia puede ir al especialista, pero idealmente primero va al cirujano. Entonces, si lo van a mandar a un cojiner, puede ser una buena opción porque él mismo toma la biopsia, pero si no, se puede enviar primero a cirugía general y hacer al mismo tiempo las dos referencias para que se cambie la paciente. Muy bien, hasta aquí cáncer de mama. Entonces, básicamente para todos, mastografía 40 años anual, después de los 50, bianual, y después de los 74 depende de la edad, del estado clínico de la paciente, pero si está en buenas condiciones de salud se sigue realizando. Ultrasonido solamente como complemento en pacientes que tienen mama muy densa. Se prefiere resonancia como complemento en las pacientes que tienen alto riesgo, y en alto riesgo la mastografía se inicia a partir de los 30 años de edad. Solamente si fueron radiadas se inicia a partir de los 25 u 8 años después de que recibieron la radiación, si eso resulta más tarde que 25 años. ¿Bien? Radiación 25, probabilidad 30. Ajá. Radiación 25, probabilidad 30 y normales 40. Pero 25 también se hace la resonancia. De 25 en adelante, la resonancia es complemento, es decir, si mamografía te dio algún hallazgo que necesites más. Pero dijimos que en 30, o sea, las de 30 que tenían antecedentes se hace complemento, Así es. aunque no esté denso. Sí, o sea, la base es mastografía. Complemento sin generalizado a partir de los 30, o sea que no han llegado a los 40 es ultrasonido. Resonancia cuando tengo factores altos de riesgo. Entonces prefiero irme directamente a resonancia. Si tengo una BRCA1, BRCA2 y necesito complementar, pues mejor me voy a la resonancia. ¿Me sale una mamografía? No, la mamografía es la base, nunca lo saltas. Pero lo que dijo que era a partir de los 25. Cuando son radiadas, porque tuvieron algún cáncer o algún tumor que necesitó radiación oncológica. Luego, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón sigue siendo todavía la causa número 1 de cáncer en la población mundial. Hablamos de hombres y mujeres en general. Si hablamos solo de mujeres, pues sigue siendo cáncer de mama. Pero si hablamos de población general, es cáncer de pulmón. Entonces, se asocia fuertemente al tabaquismo, pero no todas las personas con cáncer de pulmón son fumadoras. También pudo haber tenido una exposición laboral a aquellos pacientes que manejan vidrio, los que manejan asbesto, o la contaminación ambiental también lo pudo haber causado. Al diagnóstico, 6% de los casos de pulmón son asintomáticos, y el tamizaje por muchos años se realizó con radiografías de tórax seriadas anualmente para los pacientes que tenían factores de riesgo como si fueran fumadores de más de 20 paquetes año, pero actualmente esto ya no se recomienda porque la radiación en sí pues resulta mutágena y entonces aparte le aumentas un factor de riesgo y fue medio controversial, al final ya no se hace. Entonces, el citológico de esputo que antes se hacía, pues tampoco ya se recomienda, no se evidencia como un buen método de tamizaje, y la guía de práctica clínica en México no recomienda tampoco la tomografía de bajas dosis. Entonces, ¿a quién sí le hacemos? Si ya me descartaron, si es el cáncer número 1, pero ya me descartaron radiografías, ya me descartaron que le haga citología, pues ya no hago tamizaje. No, estamos hablando de tamizaje, o sea, ¿cómo decido a quién le hago la biopsia? Cuando tienes que llevar tanto en adelante. No, pero acá no hay mamografía. Cuando se llegó el nódulo, cuando no hay nada. No hay nada. Entonces, ¿pero cómo me entero que hay nódulo? Pues decía en radiología que cualquier nódulo con bordes indefinidos, el borde con Para aumento mandarles a de... la radiografía realmente, por lo menos guía práctica clínica en México, pues es que tiene algún síntoma. Así
Entonces, Ajá. como tal en México no se recomienda asintomáticos, no, o sea, no como tamizaje, no como prevención secundaria. Entonces, acá le pedimos hasta que hay alguna sintomatología sugestiva, es decir, tengo alto riesgo por índice tabáquico o por exposición laboral, más algún síntoma que puede ser tos, que es lo que presenta la mayoría de los pacientes. ¿Es como mayor de 20? Mayor de 20 paquetes año. Pérdida de peso, por cierto, Julián, ¿cómo se saca? Ahorita no vamos a ver, pero ¿cómo se saca? Ya Pérdida sé. de peso, dolor torácico, disnea, hemoptisis, dolor óseo, los datos ya de hipoxia crónica como los dedos en palillo de tambor, la fiebre, la debilidad, que ya haya síndrome de vena cava superior, es decir, que haya algo que me está ahí haciendo la ingurgitación y la aparición de nuevas ramas por la presión que me está haciendo alguna tumoración, disfagia, o que a la exploración sí oigo ruidos anormales. Entonces ya pido ¿cómo se llama? La radiografía, y entonces ya encuentro el nódulo y entonces ya decido. Eso es como se hace en México. La guía NSCN en Estados Unidos clasifica a los pacientes por edad y por riesgo según si tuvo historia de tabaquismo, si tuvo exposición a radiación o ocupacional o historia familiar de cáncer. Sobre todo historia familiar de cáncer de pulmón en primer grado, o que ya tiene el diagnóstico de POC o de fibrosis pulmonar. También dentro de la exposición a tabaco entran los fumadores pasivos. Entonces, si tiene algún dato de alto riesgo y tiene más de 50 años y tiene más de 20 paquetes año, se toma la decisión junto con el paciente porque implica radiarlo. Si el paciente acepta, entonces el método de screening que se prefiere va a ser la TAC con bajas dosis de radiación, y si hay algún hallazgo, entonces ya se envía a cirugía para toma de biopsia y estas cosas. En el paciente, de preferencia cirujano oncólogo, por favor. Yo. Si hay bajo riesgo, entonces no es recomendado, es decir, que tenga menos de 50 años y que no llegue a los 20 paquetes año, es preferible evitarle la radiación. ¿Cuándo me refiero? Cuando tenga sospecha, porque si tuvo síntomas, encontró una imagen sugestiva en la tomografía o en la radiografía, puede ser, con nódulo pulmonar solitario, ahora sí, sin evidencia de crecimiento en estudios de imagen, o no un nódulo, perdón, con evidencia de crecimiento porque ya conocía que tenía un nódulo pero ha estado aumentando su tamaño, o un nódulo pulmonar que es de primera vez que se ve, o en pacientes que tienen derrame pleural o infiltrado mediastinal extenso ya en estudios radiológicos. Entonces, este es como de los screening que no se hace a población abierta, sino valoro con el paciente. Si tiene factores de riesgo como el tabaquismo intenso y mayor de 50 años, valoro con él y en conjunto decido si se quiere o no hacer la tomografía. Si ya tiene síntomas, pues tengo que mandar a hacer el estudio. Y los síntomas van a ser fiebre, pérdida de peso, datos de hipoxia, disnea o puede ser dolor torácico. ¿Ok? Nico, ¿ya se Me surge una duda sobre lo de la densidad mamaria de su Ajá. Eso se ve como, perdón, se ve, pero ya ves, o sea, cuando se ve la mama, por la imagen, ¿es por porcentaje que sabemos que es una mama densa? ¿O es como por tipo de, porque según yo veo como 4 tipos de densidad? Entonces, si es No es por Hay porcentaje, es 4. por tipo. O sea, en general cómo se ve y te lo reportan. Entonces, de hecho, en el mismo reporte te sugieren complementario. No, no es por porcentaje. por tipo. O sea, es en general una valoración general de la densidad mamaria. Muy bien. Entonces, pulmón, no a todos, a quienes decidan hacerlo si tienen factores o si ya tienen algún síntoma les mando la imagen. Y por último, próstata, que va a ser la segunda causa de neoplasia sólida en varones después del cáncer de pulmón. Es la segunda causa de egreso hospitalario por cáncer, es decir, paciente que venía sintomático y que le di el diagnóstico, y es el cáncer más prevalente y con más alta mortalidad. Aunque también es de biología muy heterogénea porque hay algunos que son de muy lento crecimiento y hay otros que son súper agresivos. Los factores de riesgo: historia familiar de cáncer
incluyente, realmente nos basamos en otro tipo de poblaciones, pero en Europa la edad de riesgo se define de los 55 a los 59 años. Otros factores de riesgo incluyen el tabaquismo, el alcohol y la dieta, y la vasectomía, por si algunos pacientes tienen la duda de hacerlo o no, no se asocia para nada al riesgo de cáncer. Entonces, el tamizaje aquí al estudio base es la detección de antígeno prostático específico, que no se recomienda solo porque el paciente ya entró en edad de riesgo, sino que se tiene que ver que tengan otros factores asociados, como antecedentes familiares del cáncer de próstata hasta segundo grado y pacientes de raza negra. En hombres que no tienen factores de riesgo, que sería como población general, que tengan entre 50 y 69 años, se les comenta acerca de la prueba, igual que con la tomografía se decide si lo quieren hacer o no. Y el tamizaje se recomienda para quienes se espera que vivan 10 años o más. Es decir, si un hombre de 80 años, asintomático y por su edad, su estado físico en ese momento, no esperas que tenga una sobrevida de más de 10 años, pues entonces ya no tiene mucho caso realizarlo como tamizaje, sino hasta que presente síntomas. Bueno, el tamizaje estamos hablando de pacientes sin síntomas para detección antes de que los presenten. Perdón. Muy bien. La guía de necesidad de los Estados Unidos entonces nos dice que en realidad debemos de evaluar riesgos y beneficios con el paciente y considerar el examen rectal. No es bien aceptado por todos los pacientes, pero antes de hacer una prueba es algo que está disponible. Entonces, se prefiere para pacientes entre 45 y 75 años que tienen riesgo promedio, o para los que tienen, bajamos 5 años, de 40 a 75 años que sí tienen algún factor, como que pertenezcan a la población afroamericana, que tengan mutaciones de línea germinal que se asocien o que se sospechen por historia familiar. Entonces acá, si tenemos un antígeno prostático de menos de 1, pues lo vamos a considerar normal, y el examen se puede reevaluar hasta en 4 años, de 2 a 4 años. Si tenemos de 1 a 3, lo podemos hacer en 1 o 2 años y se sigue considerando normal, pero si tenemos más de 3, entonces ya empezamos a tener sospecha y enviamos a urología para valoración. En los pacientes de más de 75 años, de forma normal, vamos a tener más antígeno prostático. Entonces, aquí el punto de corte va a ser 4 nanogramos sobre mililitro para determinar o para decir que es normal. Si aparece menos de 4, entonces lo tomamos como normal, se repite en 1 a 4 años. Ahora acuérdense que en más de 75 años ya se tiene que evaluar si se espera que el paciente sobreviva más de 10 años, porque si no se espera una sobrevida así, no tiene caso también realizar el tamizaje. Y en México, la guía de práctica clínica sí es un poco más confusa. Entonces, en México la población recomendada es entre 50 a 69 años de edad, o 40 a 69 si tienen algún factor de riesgo. Y para los resultados, entre 2,5 a 3, se pide que se solicite otra prueba, que es el antígeno prostático libre, y con un antígeno prostático libre del menos del 25% ya hay que enviar a urología. En México no tenemos un punto de corte como por edad, entonces 3 es el punto de corte para decidir si lo enviamos o no al urólogo para biopsia de próstata. Entonces podemos tomar base 3, pero sabiendo que pacientes mayores de 75 años vamos a tener más antígeno, y entonces 4 en ellos pueden resultar normal. Muy bien, estamos hasta aquí. Y para la siguiente clase ya empezamos neoplasia, la definición de neoplasia, epidemiología